Bien, entonces continuamos con la ley del karma y con la ley de retorno y recurrencia. Eh, pues solamente para dar un ligero repaso de lo que comentamos el día viernes, que bueno, que esta es una ley que también se le conoce como ley de causa y efecto o de acción y consecuencia, ¿sí? Dijimos que esta ley, los pilares, digamos, de esta ley es la misericordia y la justicia, es decir, antes de que se nos aplique la ley, de antes de que se nos cobre las deudas karmáticas que hemos generado con nuestros actos, siempre se aplica primero la misericordia. De hecho, por lo general, vamos a decir, si nosotros cometimos un acto que generó karma, en la próxima existencia obviamente nos hacen pagar por ese acto, pero nos dice, nos enseña la gnosis que por lo general nos cobran menos de lo que debemos. Es decir, que si, vamos a decir que si nosotros vamos, no sé, por poner un ejemplo, hay personas o podemos haber personas que si somos muy intrigosas, que, que dicen muchas calumnias de alguien más, esas personas pues pueden destruir un matrimonio o una familia, ¿sí? Por una mentira o por una calumnia. Y en caso de que no fuera mentira o calumnia y de todas maneras lo dice y destruye una familia, pues eso genera karma. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la misma que cuando le toque a esa persona en otra existencia tener su pareja, también la van a calumniar. Pero a lo que voy es que siempre de ese cobro como que nos reducen un poco el pago. A lo mejor esa persona también la van a calumniar, va a sufrir, pero a lo mejor no pierde a su familia, así me explico. Siempre, siempre actúa primero la misericordia. Por eso aquí se puso en la diapositiva que son los dos pilares, la misericordia y la justicia. Y que bueno, que cada quien esté en el lugar que le corresponde, ¿sí? O que nació en la circunstancia que le corresponde según sus actos pasados. Hablamos de esta rueda del samsara o ciclo de la transmigración de las almas, que es donde la esencia va pasando por los diferentes reinos, desde el mineral hasta el humano, para ir madurando la esencia y ir tomando conciencia de cada reino hasta llegar al reino más elevado, que es el humano. Sí, porque en el reino mineral, vegetal o animal no se puede despertar conciencia y en el reino humano, pues sí. Comentamos también que cada ciclo, cada vuelta que damos en esa rueda del samsara, cuando llegamos al reino humano que tenemos 108 existencias, es decir, 108 oportunidades para despertar conciencia. Y que pasamos por 3000 siglos o 3000 vueltas en esa rueda del samsara, que nos daba como resultado 324,000 oportunidades para despertar conciencia y que hicimos una multiplicación de 324,000 por 40, poniéndole un aproximado de años de vida por cada existencia y que nos dio casi 13 millones de años. Y aquí es donde también dijimos que, bueno, que la misericordia es muy grande porque en todas estas existencias, en la mayoría, no en todas, pero en muchas de ellas, en la mayoría, se nos ha dado la oportunidad de despertar conciencia. Es decir, que este conocimiento que hoy tenemos nuevamente, que no es la primera vez que lo tenemos, que ya lo hemos tenido en alguna otra existencia, pero si seguimos aquí es porque no hemos despertado. Ajá. Y bueno, pues aquí estamos otra vez retomando estos estudios para ver si en esta ocasión, que ya estamos en las últimas o en la penúltima casi existencia, pues a ver si hacemos algo, ¿verdad? Lo que hagamos para el despertar es bueno,
es muy tomado en cuenta, eso sí, ténganlo presente. Cualquier cosa que hagamos sinceramente de corazón para despertar conciencia es muy, muy tomada en cuenta, porque imagínense cuántas personas verdaderamente se dedican al despertar de la conciencia. De 1 millón de personas, no sé, a lo mejor 5. Entonces, realmente es casi nada. Entonces, las pocas almas que realmente buscan ese despertar, esa liberación del alma, pues obviamente que están en la mira de las divinidades, porque dicen, esta persona hay que cuidarla, porque eso es real también, la gnosis incluso nos libera, nos puede aplazar ciertos karmas. El hecho de estar haciendo un esfuerzo, un super esfuerzo para despertar, nos puede liberar de muchos karmas o aplazarlos, ¿sí? Entonces eso también tomémoslo en cuenta. Entonces nos quedamos en el punto 6, pero voy a regresarme al punto 5, donde dijimos que íbamos a comentar esto. Nunca hay que protestar contra el karma, hay que saberlo negociar. Como la divinidad es tan misericordiosa, pues obviamente no es que no es como aquí en la tierra, que si debes 100 pesos tienes que pagar a fuerza 100 pesos, ¿no? Ellos te dicen, bueno, puedes negociar el karma. ¿Cómo se hace negocios con la ley? Bueno, eh, una de ellas es a través de una runa. Esa runa se llama la runa Not, ¿sí? Para negociar con la ley del karma, en este caso con el señor Anubis y sus 42 jueces. El tema de las runas lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, a lo mejor las practiquemos en un poco tiempo algunas para ir adentrándonos en el tema. Entonces, en la runa Not se le pide al señor Anubis que nos reduzca el karma y a cambio se ofrece algo. Pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, alguien puede ofrecer 3 días de ayuno y que para que se le ayude a salir de una situación karmática, la que sea, puede ser una crisis económica, puede ser una enfermedad, etcétera. Entonces se hace un negocio y pues la divinidad, si nosotros cumplimos con nuestra parte, pues ellos cumplen también con la suya, ¿verdad? También dice, nunca hay que protestar. Si nosotros poco a poco vamos entendiendo esta ley, cómo funciona, y haciendo conciencia de verdad de que todo lo que nos ha pasado, la mayoría ha sido porque nosotros lo hemos provocado, es decir, que el sufrimiento que yo vivo hoy, yo lo generé en la existencia pasada o incluso en esta misma. Si uno toma conciencia de eso, cuando uno paga un karma, pues al contrario, vamos a decir, en vez de protestar, agradeces. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ya pagué una letra, ya pagué una deuda más. Eso quiere decir que ya debo menos. Sí, así como nos sentimos cuando liquidamos algún crédito o algo que tenemos una deuda y sentimos ese como alivio, algo parecido. Entonces, vean cómo esta ley, al menos en lo personal, me hizo entender muchas cosas de la vida. Y entonces también aquí entra mucho esta parte de dejar de tomar un poco ese papel de víctima, ¿sí? Porque uno dice, todos me hacen, es que nadie me quiere, etcétera. Lo que sea que uno proteste y se queje, pero ahora con esta ley, bueno, dice, es que de seguro yo hice esto otro. Por ejemplo, si alguien tiene un jefe en su trabajo que es muy malo, que le hace la vida pesada, pues uno tiene que recurrir a esta ley y decir, a ver, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Será que yo en otra existencia fui jefe, fui patrón o tuve una empresa y traté hacia mis empleados? Y ahora esto que estoy pasando es simplemente la consecuencia. Entonces, cuando uno lo ve así, entonces cambia bastante nuestra percepción de las cosas. Ajá. Por eso es que
el conocer esta ley también nos hace poco a poco, no es de un día para otro, pero poco a poco irnos corrigiendo, ir entrando en eso que hemos comentado, el recto pensar, sentir y actuar, ¿sí? Porque al final todo lo que pensamos, decimos y hacemos genera un karma. Y acuérdense que también lo que dejamos de hacer, aquella ayuda que no damos pudiéndola dar, también nos genera un karma. Ujú. Entonces, debemos de aceptar resignadamente las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Obviamente estamos en un proceso aprendiendo a cambiar para actuar a partir de ahora de una manera diferente, a pensar de una manera diferente. Y entonces, quiere decir que ya eso no se va a repetir, porque lo voy a ir modificando, pero lo voy a modificar en base a la comprensión, en base a una decisión que cada uno de nosotros toma. Nadie nos está obligando a dejar de hacer ciertas cosas, pero sí que cuando sabemos que ya hay una ley que nos rige, creamos o no, nos parezca o no, nos guste o no, pues ya, como he venido diciendo, podemos tomar decisiones en nuestra vida. Mientras no, simplemente vivimos por vivir. Ujú. Les voy a comentar algo que me pasó un día. Estaba yo bajando una máquina de coser de una camioneta, me resbalo y me caigo, o sea, la máquina me cae encima aquí en el pecho y caí con el codo también y me golpeé la cabeza. El caso es que yo perdí unos segundos el conocimiento y de hecho veía borroso. No me podía parar porque tenía yo la máquina encima. Entonces ya vino mi esposa. Yo le quise gritar, pero no pude. Me vio, no sé qué pasó. Me fue a ayudar a levantarme. Y lo primero que hice cuando me pude, me llevó a un sillón y me senté, fue dar gracias. Porque dije, bueno, no sé si fue un accidente o si fue karma, pero dije gracias porque ya debo un pago menos. ¿Sí? Entonces yo les comparto esta pequeña situación, ¿verdad? Que sí, que uno aprende a, no es que te alegres porque te pasó algo malo, no es eso, sino que sabes en el fondo de tu ser, sabes que por algo te pasó. Y muchas veces el karma se paga casi inmediatamente. Cuando hacemos algo, a los 10, 15 minutos, a la hora nos pasa algo y uno en su interior dice, ah, es que hace rato hice esto, por eso ahorita me está pasando esto. Ajá. Entonces, sí que nos libera de esa posición de víctimas y también nos ayuda a no alimentar tanto esa autocompasión. Nosotros también tendemos a autocompadecernos mucho porque nos creemos buenas personas y entonces decimos cosas, pero ¿por qué me hacen esto a mí? No sé por qué me pasa esto a mí si yo soy tan buena persona. A lo mejor en esta existencia somos relativamente buenas personas, pero no nos acordamos, no tenemos conciencia de lo que hicimos en otra existencia. Ujú. Esto, les vuelvo a repetir, no, yo no se los quiero imponer a que no protesten, pero si ustedes lo van entendiendo, abren su corazón, abren su mente y lo van entendiendo, van a darse cuenta en algún momento que así es. Entonces, parte de la misericordia que ya venimos comentando es que este karma se puede negociar. La mayoría de ellos, ahorita vamos a ir viendo cuáles son. El punto 6 ya lo comentamos. O sea que si alguien nace con una situación de enfermedad crónica, degenerativa, uno no va a decir, ah, pues qué bueno, porque quién sabe qué hizo, pues es su karma. No, simplemente que si uno puede ayudar a hacer menos pesado ese karma, a que la persona lleve una vida un poquito mejor con nuestra ayuda, pues obviamente que ahí es donde entra la conciencia y aunque sea su karma, nosotros le ayudamos a esa persona, pues nuestro acto ese de ayudar, obviamente, eh, sin esperar nada a cambio, pues obviamente que tiene un valor como agregado, ¿sí? Porque sí, sí es el karma de la persona, pero sin embargo, uno de nosotros le está ayudando a, a que sea más ligera su carga. Ajá. Entonces eso también es muy tomado en cuenta.
Ujú. Dice, cada mala acción es una letra que firmamos para pagar en la vida subsiguiente. Entonces, esto ya lo comentamos. Por ejemplo, hay personas que se odian en esta existencia a muerte, que no se pueden ver, incluso pueden ser familia. ¿Cuál podría ser el karma de esas personas que se odian a muerte y que aparte se caracterizan porque son muy egoístas? Pues puede ser que nazcan pegados como esos siameses que hemos visto en la tele a lo mejor, esas personas que nacen pegadas porque se odian tanto, se desprecian tanto que ahora el karma, la divinidad les pone como lección que se tienen que aprender a amar. Y qué mejor manera que compartir el mismo cuerpo. Uh-huh. Y si no, que antes eran muy egoístas, si no querían compartir, bueno, ahora van a compartir incluso hasta los órganos del cuerpo y el cuerpo mismo, ¿verdad? Entonces vean que todo es matemático, todo está donde debe de estar. Vamos a comentar también el karma, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser el karma de la pereza? Por eso una persona perezosa hace mucho daño. Hace mucho daño porque las personas que lo rodean tienen que trabajar prácticamente por él. Tienen que hacer las cosas que él no hace. Entonces, una persona que es muy perezosa, el karma pudiera ser que en su próxima existencia nace en una situación de pobreza, de miseria. Pero no nada más hasta ahí, sino que esa persona, por más que trabaje, por más que se esfuerce y tenga 5 o 10 trabajos, los que ustedes quieran, no va a salir adelante. Va a vivir siempre en la miseria. ¿Por qué? Porque ahora tiene que trabajar todo lo que no trabajó en su existencia anterior y tiene que sufrir todo lo que hizo padecer a las personas que tuvieron que trabajar en algún momento por él. Y nosotros pensamos que cuestiones como la pereza, incluso como la gula que hay, pues a quién le afecta que yo coma mucho. Digo que la gula no nada más se manifiesta en la comida, pero por poner un ejemplo. Pues sí, porque a veces les quitamos, cuando algo nos gusta mucho, le quitamos una probada o un poco de su porción a otra persona. Entonces, todos los defectos generan mucho sufrimiento a los demás. Entonces, así es como nosotros poco a poco con estos temas vean que vamos, pues ahora sí que conociendo las causas, las verdaderas causas de nuestro sufrimiento. Y la causa de nuestro sufrimiento son nuestros actos. Entonces, aquí tenemos que decir que nadie nos hace sufrir, que nosotros provocamos cada situación que pasamos en la vida, la generamos nosotros en algún pasado, a veces no muy lejano, a veces sí. ¿Algún pregunta hasta aquí o comentario? Si no, continuamos. Bueno, existen varios tipos de karma. Por ejemplo, está el karma individual, obviamente el que afecta nada más a nosotros como personas, que por lo general, aunque sea individual, siempre la familia se ve eh, afectada la mayoría de las veces. Entonces, pero sí hay karmas familiares específicos donde toda la familia pues padece, ¿verdad? La situación. Entonces está el karma individual, el familiar, el regional, puede ser de un municipio, puede ser de un estado. El karma nacional, por ejemplo, el karma de México, ¿cuál puede ser? Digo de México porque creo que la mayoría de los que estamos aquí conectados somos mexicanos. ¿Será que la inseguridad que tenemos el día de hoy es por karma? ¿Será que la delincuencia, el crimen organizado que vivimos el día de hoy y que nos tiene hablando en general, con miedo, encerrados, ya no querer salir de noche, etcétera, etcétera? ¿Será que es karma? ¿O será que es coincidencia o casualidad? Uh-huh. Vemos demasiada violencia hoy en a donde volteemos hay violencia. Pero acuérdense que la sociedad es un reflejo del individuo.
Entonces, nosotros a lo mejor no nos hemos puesto a pensar, bueno, yo, ¿cómo yo genero violencia? Bueno, el hecho de gritarle constantemente todos los días a mis hijos, a mi esposa, el estarles pegando a lo mejor por cualquier cosa, eso es violencia. Y así todos mis vecinos y toda la colonia y todo el municipio y todo el estado. Entonces al final se crea hablando de energía, se crea un ambiente de violencia. ¿Y qué es lo que va a ser más común en ese lugar? Pues la violencia. Y nosotros decimos, nos asustamos de todos esos crímenes que vemos en el periódico o en las noticias, pero realmente la violencia la estamos generando nosotros desde la casa. La violencia, la ira está dentro de nosotros mismos. Y simplemente lo que vemos afuera es un reflejo de lo que somos como sociedad. Y uno dice, ay, pero yo no mataría a nadie. No, has matado a muchas personas. Nosotros todos hemos matado a muchas personas. Con lo que decimos, con lo que pensamos cuando decimos, ¿cómo no se muere el desgraciado? Etcétera, etcétera. Entonces sí hemos matado gente. Ajá. Pero nos asustamos, pero no vemos la violencia que tenemos dentro. Pero se nos hace normal. Pues ¿quién no le pega a sus hijos? Pues yo, ¿por qué no les voy a pegar? Ah, bueno, pero hay formas. Te estás educando para desquitar. Estás dando una corrección. ¿Estás educando o estás maltratando? ¿Sí? Estás creyendo en la crueldad. Son cosas diferentes. Entonces vean que el karma que tenemos, la clase política que tenemos realmente la hemos generado por karma, ¿no? Por ejemplo, el karma que genera la avaricia, tanto la avaricia como la codicia, esos dos defectos pertenecen al cuarto círculo dantesco o al cuarto infierno. El karma de las personas ávaras y codiciosas es que no ayudan a que circule el dinero, porque el avaro acumula, acumula y no quiere soltar. Es decir, que una persona que tiene la avaricia puede tener dinero para pagar sus deudas y no las paga porque no quiere soltar ese dinero. Entonces, eh, obviamente genera un karma. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la persona que le debe, esa persona lo necesita para darle de comer a su familia y no están comiendo por culpa de esa persona. Pero estas cuestiones de la avaricia y la codicia son muy graves, porque cuando el dinero no circula, ya sea que por nuestra codicia o por nuestra avaricia, eh, se crea un karma, pero que permea a las demás, o sea, que no nada más yo voy a padecer el karma, sino que, vamos a decirlo de otra forma, salpicamos a las demás personas que nos rodean. Entonces, esta cuestión del dinero es muy delicada, con el karma, porque se hace, por ejemplo, un político que roba, imagínense, que no le da apoyos a cientos o miles de personas, imagínense el karma que genera. Y por eso México también está como está. Tiene que ver con eso. Y bueno, el karma mundial, puede ser la tercera guerra mundial, obviamente es un karma mundial. Ajá. Tenemos el karmasaya. El karmasaya se genera específicamente, es un karma que es energético, que, bueno, lo voy a decir ahorita así y luego lo vamos a explicar más a profundidad, pero el karmasaya específicamente es cuando dos personas se unen sexualmente, esas personas quedan ligadas para toda la existencia y para las demás. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se une a una persona sexualmente, comparten los karmas. Y esto es muy delicado y es muy grave, porque voy a decir lo siguiente, imagínense una persona que es infiel, va con su pareja, o sea, pues voy a decir, con la segunda esposa o la segunda pareja, y ya se ligó con ella y comparten karmas. Luego viene con la esposa y le comparte el karma del amante y aparte el de él. Y si esa que es la amante ha tenido 5 o 10 varones, se los pasa a la pareja y a su vez a su esposa. Entonces aquí se hace un verdadero lío.
Y aquí también podemos entender por qué la humanidad sufre tanto, porque es un verdadero conflicto de karmas, ajá, que están ligados, porque yo puedo tener una pareja, pero no sé con cuántas personas se ha involucrado sexualmente hablando. Entonces, ¿cuántos karmas trae encima esa persona con la que voy a estar? Ajá. Entonces, ese es el karmasaya. Pero que también, por ejemplo, aquí voy a decir algo que no es digo, aquí tenemos que decir las cosas claras para que se entiendan. Porque, por ejemplo, en este caso voy a hablar de las damas, de la mujer. ¿Qué pasa con una dama que se viste de una manera muy provocativa? Pues pasa que genera karma y ahorita voy a explicar por qué. Imagínense una persona, una dama que va caminando por la calle de forma muy, muy provocativa. Obviamente es imposible que no la volteen a ver los varones. ¿Qué pasa? Que despierta la lujuria en el varón. Y por el hecho de su vestimenta y generar lujuria en el varón, por eso esta persona ya genera karma. Lejos de que si es que a mí me gusta vestirme así y lo que quieran, pero está generando karma porque está despertando la lujuria, que es muy grave, en otro varón. ¿Y qué pasa? No se queda ahí. Si hay un varón que se le quede viendo de una forma ya muy demasiado libidinosa y que empiece en su mente a proyectarse en un acto con esa dama, el, el, el tipo en su mente está haciendo muchas cosas con esa dama que se está imaginando. Entonces, aunque ni se conocen, ni se hablaron, ni cruzaron palabra, ese enlace energético ahí está. Y ha pasado o pasa de que esa persona, incluso en la noche, sueñe, continúe con ese acto con la dama en el sueño. Entonces, eso crea efigies mentales, crea imágenes mentales que se quedan ahí en el subconsciente y están alimentando un defecto, en este caso el yo de la lujuria. Por eso es que genera karma, ¿sí? Entonces, lejos de que que yo me he visto como quiera, vuelvo a repetir, la ignorancia nos hace cometer muchos errores. Y bueno, no se trata de vestirse como monja, no simplemente de una forma, pues vamos a decir, eh, más pulcra, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, eso ahí, para que ustedes lo tomen en cuenta, cada quien hace lo que quiere. Está el karma duro. ¿Cuál es el karma duro? El karma duro no se puede negociar, ¿sí? El karma duro a fuerza se debe de pagar con dolor. Ese sí no se puede negociar. ¿Y cuál es el karma que no se puede negociar? Aquellos que van en contra del Espíritu Santo. Ese karma no se puede negociar. Y vamos a hablar un poco más en otro tema sobre esto de los pecados contra el Espíritu Santo. Y está la ley de la catancia, que esto le rige solamente a personas despiertas, a maestros, vamos a decir a dioses, esa no nos involucra a nosotros. Usted va a decir, bueno, pero ¿cómo un dios va a pagar un karma? Bueno, es que hay ciertas cuestiones que por ahí algún ser que ya tiene conciencia despierta, por ahí como que se resbala con una cascarita de plátano y pues comete un error. Pero bueno, eso ellos no se les cobra el karma como a nosotros, ellos son de otra manera, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, les decía, este tema es muy, muy profundo, es muy complicado. Bueno, a veces no es fácil de asimilar o de aceptar, sobre todo porque, pues, por esa creencia de que somos buenas personas y nos cuesta a veces. Entonces, negociar con los señores de la ley es posible a través de la meditación. También orad, meditad y concentrarnos en el gran señor Anubis, el regente más exaltado de la buena ley. Y nosotros, pues,
a través de la gnosis sabemos que el señor Anubis, que es una persona, digo, obviamente con una conciencia increíble, pero que es todo un caballero, que es una persona demasiado educada. Pues obviamente sí tiene conciencia, pero que no lo comento esto para que no lo veamos como que es como que es alguien malo que anda viendo a ver a quién le cobra el karma, ¿no? Al contrario, pues simplemente es su función y ese rostro de chacal pues es como el papel que representa, pero no es que sea algo malo, al contrario, pues si es alguien con que se puede negociar de verdad, porque es una ley divina, no es como la ley terrenal de nosotros, que ya sabemos que pues aquí en nuestro mundo la ley realmente no existe. Ujú. Eh, entonces, una de las formas para negociar también el karma es el sacrificio por la humanidad. Es decir, no nada más ver por uno, sino tratando de ayudar a otros sin esperar nada a cambio, siempre que sea de corazón. Porque no voy a decir, voy a ayudar a esta persona porque ojalá y se me quite un karma, no, porque ahí ya no. Y si buscamos el diploma, el reconocimiento así ante la sociedad de que esta persona donó, no sé, 5,000 tortas al hospital y queremos, no, pues ahí ya no nos cuenta porque ya el hecho de que nos alaben y nos pongan ahí, que nos subamos al Face dándole de comer a un perrito en la calle, ya el premio, ya la recompensa ahí está, que es que las personas nos van a decir, ay, mira qué buena persona porque le dio de comer a un perrito en la calle y pues ya ahí ya nos pagaron, ya la ley dice, ya te pagaron allá abajo, yo ya no te debo nada, ¿sí? Porque obviamente la ley nos cobra hasta el último centavo, pero también nos paga las buenas obras hasta el último centavo. No se queda con nada. ¿Mm? Entonces también, esta es la conferencia 12, pero en la 28, 29 vamos a hablar específicamente sobre el sacrificio por la humanidad, que es muy interesante, cómo nos podemos sacrificar. La gnosis tiene postulados. Por ejemplo, uno de ellos, cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la inferior. Es decir, que, que no precisamente por todo pagamos karma. Voy a decir por qué. Cuando se actúa con conciencia, se pueden hacer cosas que las personas consideren como que son malas o como que no están bien. Pero pues las personas, nosotros los seres humanos no tenemos conciencia para diferenciar o para saber si algo es correcto o no. Eso es trabajo de la ley. Entonces, cuando ellos ven un acto que es con conciencia y que obviamente es un acto que es correcto, aunque a todo el pueblo no le guste, pues simplemente pues no le va a gustar porque a ellos no les gusta, no le agrada los actos de la conciencia. ¿Qué pasaba con Jesús? Ahí tenemos el ejemplo al que siempre podemos recurrir. Él hablaba, él enseñaba, daba la palabra de salvación, el mensaje de salvación. ¿Y qué recibió? Pues ya sabemos que recibió. ¿Por qué? Porque a yo no le gusta eh, todo lo que viene de la conciencia. Entonces nosotros podemos hacer una acción, una buena obra, y aunque no le guste a los demás, pues esa ley, ese acto que es superior, lava a esa ley que es inferior, en este caso al karma, por así decirlo. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa no genera karma? Fíjense, si una persona me agrede y está atentando contra mi vida, o sea, yo siento que mi vida corre peligro con la amenaza de esa persona, con el golpe que me va a dar esa persona, y yo me defiendo y lo dejo inconsciente o le abro la cabeza, por eso yo no voy a pagar karma. ¿Por qué? Porque si algo debemos de defender en esta existencia es la vida, porque a través de quién se expresa el ser o la conciencia, pues a través de nosotros. Y si yo dejo que me mate, pues ya ni eliminé mis defectos, ni desperté conciencia. Entonces, si algo uno tiene que procurar y salvaguardar es su vida.
Entonces, si nosotros lastimamos a alguien por defender nuestra vida, por eso no se paga karma. Aquí entra lo de la ley superior, la bona inferior. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo mi vida, mi integridad. Obviamente, yo a lo mejor golpeo a esa persona para dejarla indefensa, a lo mejor para quitarle el arma y para que ya a lo mejor la amarro, no sé. Pero ya si veo que está indefensa y que ya yo voy y la quiero ya terminar como de matar y eso, pues ya ahí sí ya sería diferente. Yo digo defenderse para protegerse, a lo mejor ya lo dejo medio inconsciente y pues me voy corriendo, ¿no? Pero ya si yo veo que no se puede ni mover y todavía voy y lo remato, entonces ahí ya no. Yo hablo cuando nos estamos defendiendo, por poner un ejemplo. Entonces, al león de la ley se le combate con la balanza. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la balanza? Con el equilibrio de los centros, que ya lo vimos. ¿Cómo se equilibran los centros? Al león de la ley se le combate con la balanza, o sea, con el equilibrio de los centros, con el equilibrio de nuestra balanza. Recto pensar, recto sentir y recto actuar. Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien librado en los negocios. Es decir, que cuando nos ponen en la balanza y nosotros decimos, dice la ley, bueno, pues esta persona tiene buenos actos suficientes, entonces vamos a decir que eso le ayuda para que pague su karma. Pero tiene que tener buenas obras, ¿sí? Para que pueda salir bien en los negocios. Ajá, ahorita se va a cortar y volvemos a empezar, ¿sí? Ahorita se va a cortar y entramos enseguida. Entonces, quien no tiene con qué pagar, es decir, quien no hace buenas obras, pues va a pagar obviamente con dolor, con sufrimiento. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Ujú. Esta parte ya forma del tema retorno y recurrencia y reencarnación. A partir de esta diapositiva ya forma parte más de ese tema. Entonces, dice aquí el punto 10,